Conociendo de su derecho a ser negra sobre blanco, la palabra decidió tomar distancia hacia hacerse diáfana. Soltó la brújula, le dio reposo a las vocales, vacaciones a las consonantes. Se descalzó y se puso a andar sin tocar la tierra, sin mirar al horizonte. No llevó maleta ni torta bajo el brazo. En el camino se dijo, me borro yo antes de que me borres tú. Esto es de Raquel Agraz Aguilar. Un saludo hasta Chapala. Bueno, es la hojita correspondiente al día de hoy del calendario El Gravita Rotando, que bueno, ya siempre se los leemos para que tengan una probadita de lo que se hace con este calendario literario tan padre. Y pues bueno, yo soy Juana María Ramírez y les doy la bienvenida a este Café con Letras que, a ver, muy interesante como siempre. Y pues bueno, les los saludamos como siempre, desde Fragante Café, que siempre nos reciben pues muy amables y que ahorita tienen unas pinturas muy chidas. Y pues bueno, véngase para acá para que se tome un cafecito o algo fresco ahorita con este calorón. Y bueno, antes que nada, saludo a mi compañero Mario Díaz, el máster. ¿Qué tal, seguidores, fans, gente inteligente que nos guía? Sí, bueno. Pues sí, pues aquí andamos. ¿Qué tal el calorcito? Una de las épocas del año que a mí en lo particular me fascina, me encanta. Si creyera en Dios, diría, Dios hace las cosas por algo, ¿no? Y donde hace calor, venden cerveza. Entonces, todo está bien calculado, entonces no pasa nada. Y pues ahora te traemos... ¿Tú eres de aquí? No. ¿Eres de aquí? ¿O? Sí, de aquí. Así de Zapopan. De Zapopan. Sí, platícanos, mi estimado Juan Fernando Covarrubias. Loco por destruir, Juan Fernando Covarrubias. Y me llama la atención la editorial, bueno, la fusión editorial de la Universidad Autónoma de Nuevo León, junto con la Secretaría del Estado de Jalisco. ¿Cómo armaste esto? Bienvenido. ¿Y de qué van estas ganas de destruirlo ya? Bueno, muchas gracias por la invitación a Café con Letras. Un gusto estar aquí en esta tarde justamente muy calurosa. Creo que es de ser de los pocos que disfruta este calor. Sí. Porque la mayoría de aquí somos menos propensos a aquilatar este clima. Pero bueno, sí, este libro de Loco por Destruir tuvo digamos, un itinerario algo complicado para llegar a su publicación, porque cuando lo terminé, yo lo mandé a varias editoriales, me metí a internet y busqué varias editoriales y mandé a que dictaminaran, y me dictaminó una en la Ciudad de México y me dijo, sí, va para adelante, bla, 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 nada más ayúdanos a conseguir una coedición. Bueno, al fin, esta editorial del DF se echó para atrás, y cuando se echó para atrás yo busqué apoyo en la Secretaría de Cultura de aquí del Estado de Jalisco, con el jefe de publicaciones que todavía sigue, que es David Izazaga. El amigazo David. Y entonces yo le dije lo que había pasado con el libro y me dijo, pues mira, ya podemos buscar un coeditor. Y él hizo el contacto con la Universidad Autónoma de Nuevo León, que dirige el escritor Antonio Ramos Revillas, y a partir de ahí se hizo la mancuerna para esta publicación que salió en 2024, a fines de 2024. ¿Cuándo fue terminado? ¿Cuándo empezaste este recorrido por encontrar una editorial? Y vaya, la suerte que te animaste, a llegar con Izazaga para mostrar tu trabajo, y pues, si alguien conoce editoriales es ese camarada. Y de letras, ¿no? Entonces Sí, el proyecto de escritura sí tuvo un lapso de varios años, porque yo he identificado que yo trabajo por lo que le llamo inercias narrativas, y en una primera inercia narrativa escribí 2 libros de cuentos, y en una segunda inercia narrativa escribí este libro de cuentos, un libro de ensayos y una novela, mi primera novela. Y de alguna manera los 3 están vinculados, porque el personaje que aparece aquí en la mayoría de los cuentos, que se llama Lino Valeski, es el personaje principal de mi novela. Y muchos de estos cuentos surgieron al caminar la ciudad.
como muchos de los ensayos que aparecieron en el libro de ensayos, surgieron al caminar la ciudad. Por eso digo que pertenecen como una misma inercia narrativa y por eso es un lapso de varios años. Yo creo que estamos hablando entre 4 o 5 años más o menos en los que escribí la novela y el libro de ensayos. Estaba escribiendo la novela y para descansar escribía el libro de ensayos. Y antes de eso ya había terminado el libro de cuentos. Y este personaje de Valesky, que la verdad nos muestra la ciudad de una forma muy interesante, o sea, vemos la ciudad en la que vivimos, pero con esos ojos así como de alguien extraño, no sé, se me hace muy padre la construcción de este personaje. Sí, Valesky de alguna manera pertenece a este colectivo ciudadano, pero casi siempre está viendo todo desde atrás, ¿no? Uh-huh. Difícilmente se mezcla con algunas cosas, aunque por supuesto es protagonista en muchas cosas, pero casi siempre le van ocurriendo cosas y entonces él se deja llevar por la inercia. La mayoría de las veces se deja llevar por la inercia. Por eso es esta sensación como de desapego. Sí, definitivamente es un personaje como que te cuenta las cosas como que o lo ves actuar, pero como despersonalizado, no sé, es curiosa ese planteamiento. Quise dotarle a Valesky de esa cualidad pues, prácticamente en la mayoría de los cuentos. En algunos no, pero la mayoría sí quise hacerlo así, vaya. ¿Por qué? Porque quería que fuera un personaje que conociera su entorno, pero que de alguna manera no se involucrara tanto, sino que solo fuera un observador. A mí me gusta mucho, y creo que hay mucho del trasunto del personaje de Valesky mío, porque a mí me gusta mucho caminar la ciudad y ver las cosas y observarlas de lejos. Me subo, por ejemplo, el tren ligero y me encanta verlo, ir viendo, ¿no? De pronto me pregunto qué va pensando la gente, cómo son sus vidas, dónde se subieron, a dónde van, qué llevan en sus mochilas. Y todas esas cosas detonan las historias. Hay un montón de cosas ahí por contar. Me acuerdo, y esto lo tengo desde la preparatoria, porque una compañera que después hizo monos y dibujos animados y todo, y ahorita se dedica a eso, una vez íbamos en el tren ligero saliendo de la prepa, y ella me hizo una pregunta que me cambió la perspectiva de todo, porque me dijo, no te imaginas, no te has preguntado cómo son las vidas de todos los que se suben al tren cuando te subes. Y a partir de ahí mi panorama, mi panorama cambió totalmente. Me dio una perspectiva distinta. Dije, aquí hay muchas cosas que se pueden contar. Yo me clavaba mucho en los zapatos. Sí, precisamente tren ligero, camiones, y en mis mafufadas empezaba a pensar relatos de zapatos. De por qué llegamos. ¿Por qué se paran? ¿No? ¿Dónde anduvieron esos zapatos? Sí. Pero perdí mucho tiempo de lectura, entonces dejé de hacer eso y ya mejor regresar a letras. Pero sí, son observaciones muy interesantes las que haces. Ahora, tu personaje en cuentos es el mismo que en la novela. Es el mismo hombre, sí, pero le pasan cosas distintas. Lo que pasa es que... Porque acá es observador. Ajá. Y hay algo que he contado en otros lados, pero inicialmente la novela era un cuento que estaba contenido en este libro. Cuando yo hice la revisión final, ya para cerrarlo y mandarlo a, como les comentaba hace un rato, a dictaminación, yo leía ese cuento y yo encontraba que había algo. Había más historia atrás. Exacto, de él. Y entonces descubrí que dije, claro, esto se puede convertir en una novela. Y entonces el cuento creció hasta convertirse en una novela. Y en esa novela también es observador muchas veces, aunque más o menos de la mitad de la novela hacia adelante empieza a tomar parte a resolver cosas que se le van planteando. ¿Cómo se llama la novela? La novela se llama Nada que salvar. Está publicada por Libros Invisibles y también apareció, más o menos fue como un mes de diferencia entre que apareció el libro de cuentos y apareció la novela. Sí, en 2024, en noviembre y en diciembre fue uno y otro. Sí, ahí andan todavía. Sí. ¿Por qué loco por destruir?
obviamente el título del libro pues, está tomado de un cuento Uno de que los está cuentos. contenido en el libro, y ahí el personaje es un tipo que por una serie de situaciones que le pasan comienza a acumular pues no sé si rabia, deseos de hacer cosas contra los que él piensa que en algún momento lo afectaron, y entonces tiene ganas como de volverse hacerlo. loco por destruir cosas, ¿no? Y además ha tomado de un epígrafe de un poema de hace casi 300 años, ¿no? Que quizá no lo vaya a decir de memoria, pero más o menos dice: y cuando el salvaje se precipite sobre el campo de espigas, loco por destruir, arrancará los tallos y los arrojará sobre la tierra. ¿De quién es? Cuando leí de Licofrón, un autor griego, cuando leí esos versos de ese poema, yo dije, esta frase de loco por destruir tengo que ponerla en algún lado, ¿no? O sea, surgió antes incluso del cuento mismo. ¿Encontraste primero el personaje y luego las historias, o las historias primero y decidiste ponerle el nombre del personaje? No, primero fueron las historias. En particular en el libro de cuentos, primero fueron las historias. Tenía algunas pergeñadas, y luego cuando descubrí a Lino Valesky, porque lo descubrí, conocí a un personaje, físicamente una persona que dije, este es un personaje que yo tengo que escribir sobre él. Después tuve una segunda visión de otro personaje que amalgamé para que fuera Lino Valesky. O sea, una mezcla de dos personas. Y a partir de ahí ya solo las cosas se fueron concatenando. Fui encontrando cómo contar las cosas que le pasaban a Valesky, que algunas historias que yo ya tenía, pero el personaje era el que todavía estaba como lúcido. Comentas de que son historias de recorrer la ciudad, ¿no? ¿Cuántos kilómetros podríamos decir que estamos aquí contenidos? ¿Cuántas jornadas, Pues, madrugadas, mañanas? ¿Tú eres de los que caminan tarde, mañana, noche? ¿Cómo es esto? Pues sí camino a todas horas, pero la mayoría de estos recorridos se hicieron al salir de mi trabajo, de la oficina. Y digamos que el perímetro más o menos podría ser digamos, de Niños Héroes hasta Los Maestros, por ejemplo, y de la Americana hasta pasando la Calzada, un poquito para allá. O sea, Casi el primer cuadro. un primer cuadro un poco ampliado, Ajá, vaya, un poquito más ampliado. Más o menos en eso transcurren. Hay marcas indelebles en algunos cuentos que hablan de sitios particulares de la ciudad. Entonces, estaciones del tren ligero, avenidas, mercados, etc. Y creo que el cuadrante que agarras, pues, se encuentra la representación de lo que son los tapatíos, ¿no? Totalmente. Está la pura crema, no nata, porque la nata ya es que está Ya se fue más en para las allá. casas ricas, pero la pura crema así como... sí, de hecho, uno de los cuentos centrales que a mí en particular me gusta mucho, que se llama El Nuevo Bronx, está justamente situado en Calzada Independencia y Avenida Juárez, en el Mercado San Juan. El Nuevo Bronx no es otra cosa más que San Juan de Dios. Sí, está muy padre ese, la verdad, te da una visión o sea, vas viendo todo lo que te va narrando ahí. La verdad es que sí está muy, muy padre. ¿Y te surgió la idea de decir voy a escribir acerca de lo que estoy viendo, o simplemente salió? No, yo creo que siempre, desde mis primeros 2 libros de cuentos, este es el tercero, siempre he sido fiel, digamos, a lo que quiero contar, es decir, a aquello que me va pasando, lo que conozco, de lo que sé, porque yo soy convencido de que el escritor escribe de eso, de lo que sabe, de lo que conoce, de lo que come, de lo que ve. Por supuesto que hay lecturas, que hay experiencias, que hay conocimientos, pero eso se incorporan a eso que esa visión de vida que tiene uno. A mí me encanta mucho una frase que dijo Murakami, y
tan vilipendiado Murakami por tantas veces que no ha ganado el Nobel, ¿no? Pero tiene una frase que me parece contundente y que yo he adoptado para muchas cosas en mi vida, que es: esto es lo que escribo y lo que escribo es lo que soy. Y yo así podría definirme. Si algún momento pudiera definir lo que escribo, sería así, en mi literatura. Esto es lo que escribo y lo que escribo es lo que soy. Pues la verdad, qué chido. Qué chido que es lo que eres, porque la verdad, bueno, al menos en este que no he leído los otros, ese tampoco lo he terminado todavía, pero sí, sí te da una visión muy padre. Y recuerdo que nos contaste, pues, bueno, él asistió con nosotros al taller a platicar un ratito, y se me hizo muy padre de dónde sacaste el nombre del personaje. Eso se me hace genial. Sí. Cuéntanos. Compártelo. Sí, Lino Valesky, Lino, porque yo trabajé de adolescente de paquetero, de cerillito, en dos tiendas, en Gigante Plaza Patria, que ya no existe, y en Aurrera Atemajac, que todavía existe. Y ahí en Atemajac yo tenía un amigo, o ahí fue donde tuve a mi primer amigo en realidad, y se llamaba Lino. Lino, de hecho, de alguna manera me encarriló en la literatura porque me prestó un libro que se llama Las aventuras de Tom Sawyer, y que yo leí de principio a fin y me maravillé. Y es uno de mis libros de cabecera. A partir de ahí he leído otras cosas, pues, pero eso sí, fue pero es el que pasa, al que regresas. Exactamente. Y entonces, pues Lino, durante mucho tiempo, o durante esos años que trabajamos, pues fue como mi primer mejor amigo. Y pues quise y en algún momento de mi vida yo dije, ¿por qué no me pusieron Lino? ¿No? Me hubiera gustado llamarme Lino, ¿no? Y entonces de ahí tomé Lino. Y el apellido de Valesky, que en realidad es un apellido polaco, lo encontré por casualidad porque vivía yo muy cerca de la glorieta de tránsito. Entonces, para ir al trabajo yo caminaba por Circunvalación hasta la estación del tren ligero de División del Norte, y hay un camellón amplio. Y en ese camellón, antes, porque ahora ya hicieron lo que le llaman parque lineal, lo intervinieron, pero antes había en el recodo, hay un recodo ahí que hace la avenida, había una cruz blanca, de estas cruces que pone la gente donde alguien muere. Y esa cruz tenía una placa que únicamente decía: Valesky, tus amigos te recuerdan. Era lo único que tenía. Valesky, tus amigos te recuerdan. Y dije, bueno, pues me gustó la piel y dije, bueno, pues este personaje se va a llamar Lino Valesky. Ya después investigando, pues los Valesky pertenecen a la realeza polaca, ¿no? Han sido condes y no sé qué. ¿Quién sabe cómo acabó un Valesky ahí en División del Norte, ahí cerca de la glorieta de tránsito? Pero bueno, yo rescaté el apellido y le puse a este personaje. O sea que esos recorridos también te dieron el nombre, como parte del nombre del personaje que fue el apellido. Y fíjate, ahora hablando de esos recorridos, en mi segundo libro hay un cuento que se detonó porque a una cuadra justo de donde estaba esa marca de esa cruz, una cuadra, es Circunvalación, y la cuadra, no recuerdo cómo se llamaba esta calle, en una cochera, cuando yo pasaba caminando hacia el trabajo, durante muchos, no sé, días ni semanas, durante meses, en una cochera estaba estacionado un bocho que no movían para nada, la casa estaba semi-abandonada, y encima del bocho había una cabeza de un muñeco, de una botarga de Trilín, coronando el bocho. Esa imagen durante mucho tiempo se me volvió una obsesión hasta que escribí un cuento a partir de eso. ¿Sí? Así es como de pronto uno puede encontrar las historias, ¿no? Caminando, viendo cosas. Y esa cabeza de Trilín me causaba mucha intriga, mucho misterio. Y en el cuento no se revela mucho, pero aparece esa imagen. Tiene que estar la imagen ahí, pues claro. Sí, de la cabeza esa de... ¿Ya descansaste luego de eso? Ese muñeco, sí, ya pude dormir. Entonces, ¿quién pone una cabeza triclina ahí? Sí, es extraño. Pero lo que se me hace curioso, o sea, no es, o sea, por lo que veo, o así me parece, no escribes a través de la experiencia, sino de lo que ves. O sea, como que, pues eres visual realmente. Sí. Capto muchas cosas, me gusta mucho observar.
Dice Piglia, es algo que también me gusta mucho, dice Piglia que la literatura está contaminada de la realidad, o lo que es lo mismo, la literatura puede partir de la realidad, o también la literatura no es otra cosa más que realidad vuelta a ficción. Y entonces, esto que uno ve al momento de escribirlo, pues ya se convierte en otra cosa, ¿no? Él lo transforma a lo que él llama el acto de ficción, ¿no? Entonces, no solamente o no únicamente pueden ser experiencias, sino aquello que está ahí, que uno solo puede tomar y entonces ponerlo sobre el papel. Y qué padre, pues, que salgan historias como estas que sí te dejan pensando mucho. Sí recuerdo algunos cuentos de los que hemos leído ahí en el taller, luego de repente nos clavamos así en el cuento, en el de la chica esta que se suicida, que deja los zapatos en... Loco por destruir. Bueno, pues es cierto, no, la obsesión por los zapatos, a todos nos obsesionó el hecho de por qué se quitó los zapatos antes de aventarse pues al tren. La verdad es... Si no lo ha leído, ya no lo leo. No, por eso los zapatos están en la portada. Sí, cierto. Efectivamente. No lo había relacionado así. Sí, Con es razón, que ahorita sí. que estuviese comentando eso, yo los zapatos que eran rojos. Sí, o sea, diga, pues sí. Sí, esa fue una propuesta de los diseñadores de la Universidad Autónoma de Nuevo León, cuando nos mandaron a ¿qué te parece? Sencilla, preciosa, Sí, o sea, directa, sencillo y... muy simbólica. Sí, muy simbólico, los Genial. zapatitos. Se queda. Ahora, estos personajes que agarras de tus andanzas, ¿qué tanto juegas con ellos? ¿O qué tanto los haces sufrir? Y al final, ¿qué es lo que queda de todo este trabajo previo? Pues a mí me gusta que mis personajes, primero, es decir, que me atrapen de alguna manera, que me intriguen, y entonces a partir de ahí yo desarrollar y endilgarles cosas de otros, ¿no? Un personaje mis personajes casi nunca son, digamos, fiel a uno solo, sino que son como una especie de golem que tienen distintas cosas de todos, y a muchos de ellos, y aparecen en estos cuentos, y le pasa a Lino Valesky en la novela, me gusta ponerlos casi siempre en una línea de abismo, ya que ellos decidan si se avientan o se contienen, o si las circunstancias los llevan. Exacto. Qué miedo. Y por supuesto hago un trabajo previo, ¿no? Hago apuntes, hago notas. Sí, claro. Por ejemplo, el proceso de la novela, entre escribir, entre empezar a hacer apuntes, pergeñar, aquella primera imagen que tuve de este personaje de Valesky en un bar en otro país, hasta que terminé la novela pasaron 7, 8 años. Aunque la escritura de la novela como tal, el sentarme a escribir, me llevó 3 meses, porque ya la tenía toda. Ya tenías Ya bastante. la tenía toda acá, yo dije, ya tengo que sentarme. Pero sí fue un proceso largo, pues. Tomas notas, dejas guías por ahí, se va a ir desarrollando acá, o todo lo traes ya guardadito y... No, hago bien apuntes, trabajado. casi siempre cargo una libreta, o a veces que por cualquier cosa me hago grabaciones de voz en el teléfono, o si llego a la oficina y traigo algo, luego hago un archivo de Word y anoto cosas, y ya cuando me siento a escribir estoy amalgamando todo, viendo, ¿no? Cosas, pongo post-its. En el escritorio de mi casa tengo un corcho donde pongo, ahí ahorita tengo como un mapa mental de lo que podría ser la siguiente novela, todavía no lo sé si va a ser, pero sí me gusta tener mis elementos antes de sentarme a escribir. Hay muchos autores que no les gusta, que lo dejan a la se memoria, sientan, que luego se les exacto. olvida. Yo no, yo sí necesito estar como revisando mis cosas, mis motivaciones, las motivaciones de mis personajes, dónde quiero que terminen. Y más estructurado todo. Y bueno, sí se nota en la limpieza de la escritura también, toda esa organización, pues claro que se nota claramente cómo se escribe. ¿Y en qué te sientes más a gusto? ¿En la novela o con el cuento, con el ensayo? Fíjate que yo empecé, muy rara cosa, mi escritura inicial fue escribir letras de canciones. Ah, mira. Porque
pues en la adolescencia y juventud yo tocaba guitarra con amigos, y entonces primero le cambiaba las letras a algunas canciones, ¿no? Para amenizar, para convivir con amigos. Después yo empecé a escribir letras de canciones. Después salté a escribir poesía, ¿no? En la prepa gané un concurso de poesía y fue a lo más que llegué y dije, no, la poesía no es para mí, ¿no? Pero de cayeron 2, 3. Y de la poesía salté al cuento. Al cuento. ¿No? Y yo creo que del cuento para mí fue muy natural el paso al ensayo. Yo estudié letras, yo salí bien vacunado del ensayo académico y entonces lo que yo hago es ensayo literario, aunque que no tiene muchas pretensiones, que en realidad son una especie como de divertimentos, de juegos, este libro que publicó se llama Las disputas entre la mosca y el hombre y habla de eso, justo de eso, de cómo una mosca puede echar a perder una comida, una discusión, de cómo se te para un minuto y luego su estadio de vida, que tan corto que es, que se le puede encontrar tan fácil como una fruta podrida, en un platillo fino como hasta en el excremento. Juego con ese tipo de cosas. Hay un ensayo sobre decir mentiras, otro sobre etcétera, ¿no? En realidad me gusta eso. Por eso fue muy natural mi paso al ensayo, aunque sí me costó más del cuento a la novela. Tengo que reconocer lo que me costó un poco más. Pero yo creo que lo que más disfruto es el cuento. El cuento es un género muy riguroso, me parece a mí me ha costado mucho, pero al mismo tiempo es un género muy generoso, te da muchas posibilidades de exploración, de inventiva, de imaginación, cosa que también tiene el ensayo, aunque no necesariamente tiene lo formal que el cuento, porque el cuento necesita un final, necesita algo que lo resuelva, y el ensayo no, el ensayo puede tener muchas fisuras, muchas vías de escape, muchas florituras, etcétera, y el cuento en ese sentido es más riguroso, pero también generoso. Sí, la verdad que ahora sí que cada género tiene lo suyo, ¿verdad? Pero pues en donde se siente uno más a gusto también. Y es que también, bueno, por lo que se ve generalmente, o escribes cuento o escribes novela, es muy difícil y es muy difícil pasar del cuento a la novela. Bueno, es lo que dicen, que es más fácil pasar de la novela al cuento que del cuento a la novela. Pues mira. Pero mira. Claro, bueno, ahí tuviste, creo que la ventaja de tener ya tu personaje, ¿no? Sí, yo creo que ahí, eso fue algo que sí me ayudó mucho, yo creo. Y de hecho, en la segunda novela, que ya está terminada, también Valesky es el personaje. ¿También? Sí. Esta que les platiqué que está ahí todavía es lo que puede ser la tercera novela, pero la segunda novela está terminada, esperemos. No sé si este año o el siguiente podamos ver algo más de Valesky, que sí, es muy interesante ese personaje. Sí, la verdad es la verdad es que es muy interesante, así como lo planteas. No sé, te da como mucha curiosidad, como querer saber más de él, que no lo dice, o sea, pero quisiera saber un poquito más de él. No sé si en la novela se pueda. Es que una de las cosas que me lo han preguntado mucho, y es esto, que Valesky en realidad en ninguno de los cuentos está escrito. Es decir, pero puedes no se imaginar dice cómo viste, no se dice cómo es, ¿no? Porque es algo que he querido como guardar, reservar. En algún momento supongo que va, pero por lo pronto he como que mantenido eso. Es un personaje que está ahí, pero nadie lo conoce. Exacto. Y todos hablan de él. Y todos, y te puede mostrar muchas cosas y decir muchas cosas, pero no sabes. Y sí te da curiosidad porque sí, no sé, es que la forma de ver las cosas es algo muy curioso, pues, pero sí, la verdad es que está muy bien planteado el personaje, la verdad. Si el libro que uno imaginó es más o menos tiene o no. Sí. ¿Cómo te lo imaginas? Sí, de hecho es bien curioso porque pues, lo lees y tú lees y pues tú te lo imaginas, ¿no? De alguna forma. Pero en el taller precisamente alguien comentaba y dio una descripción de él que dije yo, no, qué descabellado. ¿Cómo se te ocurre? Lo que es no saber nada, No, sí me quedé yo así como, no. Sí, lo vio diferente. O sea, lo vio, no, según yo no es. Hace falta unos talleres. Qué interesante.
Sí, la verdad es que sí es muy interesante. O sea, la verdad es que nunca había leído algo algo con un personaje así que, pues sí, que no te dé tanto. O sea, no te da mucho, pero no te da nada de él. Así es. O sea, te da mucho por todo lo que ve, por todo lo que está sucediendo a su alrededor, pero de él no hay nada, no te da nada. Y eso es de un chido. personaje de... Ay, ¿cuál es mujer? Que habla de una hermana. Y la hermana, pero nunca menciona su nombre. El premio Mauricio Achar. Ajá, creo que de este año, el año pasado. Ah, no la he visto, no he leído. Me angustió esa situación. Pero terminé ¿Y dónde sale? ¿Qué es esto? Sí, o sea, ¿dónde está el nombre, no? ¿No? No aparece. No, ese es un personaje sin nombre. Vas a angustiar. ¿A qué sentaste la Sí, angustia? pensaste, lo leí, se me olvidó. Sí, algo así. No se me quedó el nombre. Ya tan güey. Pues así este personaje que es y no es, la verdad, qué padre pues construir algo así, porque no es fácil y está muy chido. Luego las lecturas son, uno olvida cosas, ¿eh? No, sí, claro. A mí me pasa ya que yo ya leo un libro o he leído tanto que ya... Mira, les cuento una anécdota rápidamente. No hace mucho, creo que el año pasado, conseguí un libro de un polaco, Jerzy Andrzejewski, que se llama Las puertas del paraíso. En una editorial muy bonita, una primera edición de la editorial Era. Lo vi en una librería usada y dije, joyita, primera edición, me lo llevé, empecé a leerlo. No lo solté hasta lo que te lo terminé, subrayados y todo. Pasaron algunas semanas y buscando unas cosas en mis libreros, me topé con mi libro, con ese mismo libro, pero una edición que hizo la Universidad Veracruzana, esta colección que tradujo Sergio Pitol, tan bonita, de varios autores, ahí estaba y yo ya lo tenía. Y lo peor de todo fue que lo abrí y estaba subrayado por mí. Y cuando yo leí la última versión la que después había comprado, yo juraba que todo eso era nuevo, que nunca había leído ese personaje, nunca había leído lo que pasaba ahí. O sea, olvidé completamente que ya lo había leído, todo lo que había pasado, y luego cotejé algunos subrayados y casi eran los mismos. Entonces, es una locura eso. Sí. ¿Cómo se le llama ese tipo de desmemoria? De olvido, quién sabe. Qué Creo curioso. que puede ser hasta una ventaja muy deliciosa, ¿no? Porque es Bueno, volver lo vuelves a disfrutar, volver a disfrutar algo tan maravilloso. Claro, sí. como totalmente nuevo, claro. Sí. Estás bendito. Sí, no sé, yo me angustié, como tú hace rato, pero bueno, no sé. Sí, darte cuenta de que ya lo habías leído y no te acordabas, pues sí debe ser algo extraño, pero qué padre que lo pudiste volver a disfrutar. Y es que también el asunto de las montañas de libros que llegamos a tener están muy padres. ¿De qué trata Déjalo, Geo. Déjame acuerdo. Sí, claro, sí. Y me pasó con el de Murakami, el de 1984. 1984. ¿De qué trata? Mira, es una historia que tienes que ver. Sí, ¿de qué trata? No sé. Muchas cosas y de nada. Sí, me gusta. No, la verdad. ¿Y dónde podemos encontrar el libro? El libro está todavía hay en venta en la librería Mariano Azuela, que está ahí en el Exconvento del Carmen. Sí. Quedan pocos ejemplares, así es que corran, ya se va a acabar la edición. De hecho, ahorita pasé por ahí, generosamente la Dirección de Publicaciones de la Secretaría de Cultura me donó estos libros o les donó a ustedes estos libros para que aquí, gracias a David y al buen Heriberto que estaba ahí hace un rato en la librería, ahí todavía está el libro, sí, por ahí lo vimos en venta. Entonces todavía quedan ejemplares.
Y si no, pues conmigo directamente también tengo ahí Te pueden echar una llave. ¿Te buscan en el Face o dónde? ¿Alguna red social? No tengo Face, tengo Instagram. Instagram. Instagram, juanfer.covarrubias.p. Muy bien. Muy sencillo como mi nombre, vaya. Por ahí te pueden, sí, el nombre está fácil de entender. Y pues ahí te pueden encontrar, porque la verdad sí, son de los libros que sí vale la pena. Te quiso decir viejo, ¿eh? ¿Viejo por qué? Sí, en tu Face. Nosotros somos por Instagram. No, yo siempre he sido reacio al Facebook. Es que no le quise decir TikTok. Eso es más, eso sí ya es una generación muy... Sí, que un poquito medio incomprensible. Claro, pero, que sí subimos reels de las entrevistas, pero muy bien. Digo, también para que pero también nos siguen a YouTube, todos ¿no? los puntos a YouTube, en Spotify y en el Facebook también subimos un reel para que se vayan a verlo a YouTube. Pero Twitter. fíjate que en Twitter no. ¿Sí, no? No, yo no subo Twitter. Yo sí tengo Twitter. No, sí tengo, y tenemos Twitter de la página, ¿sí? Pero casi no subo nada. Es mucho trabajo. Hay que activarlo. Sí, hay que activarlo un poquito más. Sí, de repente sí subo o más bien lo que publicamos en la página es lo que se va para allá, pero del programa casi no subo. Voy a subir un poquito más porque sí vale la pena. Digo, ahí también hay más público que puede interesarse por las cosas. Pero pues, Juan Fernando, muchísimas gracias que nos acompañaste, la verdad. Está bien interesante el libro, muy padre, y pues, mucha suerte, y esperamos el próximo libro también, porque claro que sí. Queremos seguir oyendo de Valesky. Muchas gracias a ustedes. Un saludo a todo el auditorio de Café con Letras y anímense a leerlo como distribuir. Sí, se los recomendamos mucho. Y pues les damos las gracias aquí a Fragante Café, que como siempre nos reciben muy amablemente. Vénganse a ver las pinturas que están muy, muy padres. Y bueno, a refrescarse un poquito con un cafecito así fresquecito, con hielitos y todo. Como yo. Sí, todo bien rico. Vale, que la verdad, todo lo que se pueda tomar aquí está muy delicioso. Y pues muchas gracias y nos vemos la próxima semana.